Mi nombre es Beatriz Janín, yo soy psicóloga, psicoanalista, trabajo hace muchos años, desde el 1971 que trabajo con niños y adolescentes y familias. Doy clases en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Rosario, acá en Buenos Aires, en Capital, en UCES. Voy a dar un curso en la Universidad de La Plata, bueno, pero sobre todo agradezco este llamado de la Subsecretaría de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires. Vamos a trabajar hoy el tema de los niños, las niñas y los jóvenes en esta situación de pandemia y qué es lo que podemos hacer nosotros como trabajadores de la salud mental. Hay algunas cuestiones que son muy importantes. Por un lado, tenemos que reconocer que hay niños que la están pasando mal en esta situación. Y creo que es muy importante plantearnos, por un lado, por eso, qué es lo que podemos hacer para acompañarlos y sobre todo para algo que voy a tratar de retomar a lo largo de toda esta charla, que es plantear cómo ese padecimiento tiene que poder pasar a ser en algún momento historia. O sea, cómo puede ser en algún momento pasar a ser relato. Me parece que lo importante es que de este padecimiento inevitable, que es distinto en realidad de acuerdo a los niños, al funcionamiento psíquico de los niños, es distinto de acuerdo al funcionamiento psíquico de las familias, es diferente de acuerdo a lo que a cada uno le pasa y también a un montón de condiciones. Digamos, así como uno puede pensar que para enfrentar esta situación son muy importantes todos los recursos que uno tenga, y de hecho hay diferencias enormes entre los recursos materiales que algunos tienen y otros no. Y esto es terrible, porque es cierto que la gente que no tiene ni una casa confortable, ni tiene, si muchísimos no tienen ni siquiera agua, bueno, todo esto incide en cómo se vivan estas situaciones, pero además es importante tener en cuenta que hay recursos psíquicos y que las niñas y los niños muchas veces tienen, como todos los recursos, todos tenemos los recursos que hemos podido construir en nuestra historia, y ellos, que por ahí tienen menos tiempo de vida, bueno, esos recursos van a tener que ser apuntalados con los recursos que tengan los adultos que los rodean. Sobre todo pasa esto con los niños chiquitos. Una de las cuestiones que hay que pensar es que el sufrimiento, los padecimientos que hoy tienen niños, niñas y adolescentes, tienen que ver con una sumatoria de situaciones. Por un lado, a ellos los angustia esta cuestión y hay diferencias entre los niños, las niñas y los jóvenes. O sea, lo que yo voy viendo es que las niñas y los niños están muy preocupados y asustados por la suerte que pueden correr padres y abuelos. Hay niños que dicen, pero si los abuelos se mueren y mi mamá y mi papá se mueren, voy a quedar solito. Es decir, en principio está esta cuestión de la muerte que ronda y que aún a los más chiquititos les llega. Cuento una anécdota. Un niñito de 4 años que apenas habla, que tiene dificultades en cómo se conecta con la gente, con el cual vengo trabajando de manera virtual, con todas las dificultades que esto implica, después les cuento más, pero bueno, venimos haciendo un trabajo, me muestra una ambulancia de juguete, él sabe que yo tengo en mi consultorio, porque es un niño al que yo vengo atendiendo, sabe que yo tengo una ambulancia también, yo saco mi ambulancia, como él nunca juega con muñecos, sino más bien
con autos, etcétera, le pregunto quién va en la ambulancia, inmediatamente me contesta el médico. Y yo le digo, uy, ¿y a quién lleva el médico? Y me contesta a los abuelitos. El padre se queda asombradísimo y me dice, nadie le habló de eso. Claro, nadie le habló de eso, supuestamente en la casa casi no se escucha televisión. Este niñito de 4 años, supuestamente desconectado, tiene clarísimo algo de lo que está pasando y de lo que se dice. Entonces, a ver, nadie le habló a él de eso, pero ha escuchado lo que se dice y bueno, y muestra que él está mucho más conectado de lo que los demás suponen. ¿Qué pasa con los niños y las niñas? Están registrando su propia angustia, sus propios miedos, pero además los de los otros. Es decir, registran lo que ellos temen, esto que muchos dibujan como un monstruo, que es el coronavirus, y que es importantísimo que lo puedan dibujar y que lo puedan expresar todo esto, y que puedan expresar que tienen miedos, pero aparece todo esto, digamos, y al mismo tiempo registran y mucho los temores, las angustias, los estallidos y las depresiones de los padres. Es decir, para esto sí, en la situación en donde no hay otros, porque los niños están todo el tiempo con los padres, si no está la escuela, que es fundamental como un otro espacio, como espacio social, no está la plaza, digamos, en donde hay posibilidades de encuentro con otros, lo que los niños están registrando permanentemente es el estado psíquico de los adultos. Al registrar el estado psíquico de los adultos, muchas veces toman ese estado como propio. Otras lo pueden diferenciar, como de ellos, una niñita, pero ya de 9 años, me decía, todos los grandes están demasiado serios. Esto no me gusta. O sea, lo que ella podía decir, pero lo tenía que decir en otro espacio. Por eso, una de las cosas que a mí me gustaría transmitir es que es importante en estos tiempos el que las niñas, los niños y los jóvenes sean escuchados. Yo decía que hay diferencias. Yo en los adolescentes, sobre todo, en los adolescentes de colegio secundario, sobre todo, lo que vengo viendo es un enorme temor. Y de hecho son los que no quieren salir a la calle. Yo creo que no quieren salir a la calle porque tienen mucho miedo, porque en un momento en que su cuerpo se ha puesto en juego, esto de que de pronto algo pueda dañar su cuerpo, además del de los padres y los abuelos, les da muchísimo temor. Por otro lado, es cierto que las salidas que se proponen no son las que ellos querrían. Como me decía una paciente, yo quiero salir a abrazarme con mis amigos, no a dar una vuelta. Entonces, hay una situación, ni de hacer una compra, digamos, que en general dicen, bueno, que vayan mis padres, digamos. Hay temor al riesgo y hay una sensación de, bueno, lo que me falta es un otro espacio, que es un espacio de compartir con pares. Yo decía que hay algo que es clave en esta situación, que es, y que nos toma a todos. Es decir, tenemos que pensar a niñas, niños y adolescentes en una escena en la cual ellos la están pasando por el temor a la muerte, de ellos mismos o de otros, la están pasando mal porque el único remedio que venimos encontrando para esto es el quedarnos encerrados, la están pasando mal porque sienten que los adultos están mal y porque muchas veces les llegan noticias terroríficas
ven las pantallas más de lo que las veían antes, no están con chicos de su edad, salvo que tengan muchos hermanos, pero bueno, igual, digamos, y están además en una situación en la cual esto que es esta posibilidad de cuidado que tenemos, crea a la vez ciertas dificultades. Es decir, el encierro familiar, y esto es algo que vamos a tener que trabajar mucho, el encierro familiar puede hacer que todas las pasiones, todos los sentimientos, los amores y los odios que uno habitualmente tramita con el afuera, y que niños y niñas también lo tramitan con el afuera, pero también los padres lo tramitan con el afuera, que todos esos sentimientos queden de alguna manera como, digamos, volcados en la situación familiar. Y esto puede llevar a estallidos y a veces puede llevar a situaciones de violencia. O sea, en familias que por ahí no son habitualmente violentas, puede haber momentos violentos, estallidos, en medio de una situación en donde no hay otros con los cuales tramitar esto. Esto también es algo que quiero retomar después, pero que me parece que hay una cuestión central que nosotros sí podemos en la que podemos ayudar, y es que estamos en una situación de incertidumbre, estamos en una situación de duelo, estamos en una situación que es difícil, pero no tiene que ser una situación de aislamiento social. Si bien el nombre es ese, tiene que ser una situación de aislamiento físico, pero no social. O sea, yo vengo planteando que tenemos que facilitarles a los demás y también a nosotros contactos con el mundo a través de las pantallas, como se pueda, digamos, pero hay que abrir ventanas al afuera. Y esto hay que facilitarse. Los adolescentes van a buscarlo y hay que entender que es vital para ellos, estar horas conectados con sus amigos y, digamos, y no pensar solo en hacer la tarea o en la escuela o esas cosas, sino poder tener un vínculo con otros. Esto es clave. También es vital para los niños esto, y a los niños hay que facilitárselos. Digamos, hay que entender que niños y niñas necesitan estar con pares, hablar con ellos, poder hacer algún juego con ellos y también con otros de la familia. Por ahí, esto de poder estar, digamos, a través de las pantallas, pero poder estar con abuelos, con tíos, con otros que se puedan conectar con ellos y con los cuales puedan tener otros tipos de intercambio, que no sea solo en el ámbito del núcleo familiar cerrado. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que así como los padres están involucrados en esto y la están pasando mal y sufren y además se sienten muchas veces muy exigidos, y este punto también es algo en lo que podemos colaborar porque en realidad está muy la fantasía de familia feliz y de que todos estemos contentos y de qué lindo estar todos juntos. Esto sobre todo funcionó las 2 primeras semanas, pero después se empezó a caer, cada vez se cae más, y cada vez aparece más esta idea de que en realidad se va haciendo muy difícil tolerar toda esta serie de situaciones que, insisto, están como todas teñidas de la angustia por la incertidumbre y por la posibilidad de la muerte. Entonces, en medio de esto, suponer que los padres tienen que jugar todo el día con los niños, ayudarlos a hacer la tarea, estar de buen humor, etcétera, etcétera, termina resultando contraproducente.
O sea, si uno supone que la exigencia, digamos, si lo que hacemos es insistir en una exigencia superyoica de seamos felices y, digamos, es como estemos todo el tiempo disponibles para los niños, me parece que el problema serio que podemos tener en ese sentido es que los padres, cuando sienten que esto es incumplible, que no pueden con esto, lo que terminan haciendo es, casi uno podría decir, como estallando ellos. Y lo que puede pasar es que por un lado se sientan culpables, sientan que ellos son malos padres, pero por otro lado es probable que sientan que son malos padres porque ese niño no los deja ser buenos padres, porque convengamos en que no todos los niñitos, cuando uno les dice que, bueno, ahora jugamos, ahora leemos un cuento, ahora hacemos la tarea, van a decir sí, menos en esta situación. Entonces me parece que es fundamental esto de bajar exigencias, mostrar que los padres no son maestros, que, bueno, que los niños van a ir haciendo lo que puedan y ellos también, que no es un momento ideal y que no es que todas las familias son felices y ellos son los únicos que tienen dificultades. Entonces, me parece que este es también una cuestión clave que nosotros podemos transmitir a las familias y que puede redundar en mayor salud mental, digamos, y en mejores escenas. Eh, la otra cosa es que los padres están de alguna manera en la misma escena que los niños y nosotros también estamos en la misma escena. Estamos en la misma escena, pero estamos en una escena que es particular en realidad, porque por un lado uno puede decir, sí, digamos, estamos todos viviendo la misma situación, pero la estamos viviendo con recursos diferentes, con recursos materiales diferentes y con recursos psíquicos diferentes. Igual es importantísimo, importantísimo que nosotros trabajemos todo esto con nosotros mismos, porque para nosotros también todo esto es doloroso, es difícil, y me parece que tenemos que tener conciencia de esto. Es decir, de alguna manera nos va a ser más fácil entender el padecimiento de los otros si podemos procesar el nuestro. Y esto sabemos que siempre es así. La otra cuestión es que no solo venimos haciendo duelos por proyectos y duelos por lo que perdimos en todo esto, sino que de pronto hubo una situación que fue absolutamente disruptiva. Es bastante importante, me parece, que trabajemos ya como para que esto disruptivo no deje marcas que sean marcas puramente traumáticas. Es decir, a mí me parece que por un lado es importante que los padres se animen, que nosotros mismos, a transmitirles a los niños, aún a los más pequeñitos, lo que está ocurriendo, y en términos que cada uno entienda. Pero además es muy importante que los ayudemos a procesar esto que está ocurriendo y que el modo de procesamiento por parte de un niño se da fundamentalmente a través del juego y también de otras cosas como el dibujo, el modelado. O sea, los niños tienen posibilidades en ese sentido. Si uno pensara, bueno, ¿qué hacer a nivel colectivo? Es posibilitar el juego e inclusive yo diría que por ahí a veces he pensado, bueno, por ahí con los bolsones de alimentos se podrían repartir hojas y lápices, digamos. O sea, la cuestión de que un niño pueda eh, ir dibujando, ir jugando, todas estas situaciones,
es importantísimo. Yo veo, tengo pacientitos que, por ahí de 5 años, uno que de repente juega a que él es un químico y entonces empieza a hacer fórmulas contra la maldad y entonces me dice que yo soy el ayudante del gran químico. Bueno, es el modo de posicionarse y de poder dominar una situación que nos ha golpeado a todos y que implica para todos una situación de desvalimiento. Si los niños habitualmente están en una situación de desvalimiento, fíjense que están en una doble situación ahora, porque están ellos desvalidos y por otro lado sienten que los adultos también estamos desvalidos. Y yo digo que esta pandemia ha sido un terrible golpe al narcisismo, también por eso tanta desmentida por parte de muchos, como de que de acá no pasa nada y hago lo que se me da la gana, porque en realidad es como que todos hemos perdido de alguna manera esa fantasía de poder controlar la propia vida, que en realidad nunca fue así, pero bueno, ahora quedó claro que no es nada así. Entonces, yo creo que tenemos que ir ayudando a que esto, acompañando, ayudando a que esto se pueda ir manejando de alguna manera ya como en esto de posibilitar situaciones de juego y por otro lado escucharlos. Escuchar a las niñas, a los niños y a los adolescentes siempre es importantísimo y en este momento es clave. Y escucharlos en esto de que es importante que haya una escucha afuera de la familia, que haya algún medio en el cual ellos puedan hablar con un otro que no sea de la familia. Cuando esta nena me decía, mi mamá, mi papá, la novia de mi papá, la pareja de mi mamá, todos están demasiado serios en esta situación. Y yo trato de hacerles chistes. Bueno, cuando ella me contaba esto, en realidad no lo hubiese podido contar y no hubiésemos podido trabajar como se sentía ella frente a esto si no hubiese tenido una escucha de afuera. Por eso yo creo que los acompañamientos en este momento son muy importantes y que sostener el vínculo pasa a ser fundamental. Querría hablar un poquitín en ese sentido en relación a qué es lo que ocurre con el trabajo remoto. Porque por ahí, en realidad, el trabajo presencial en este momento también tiene características muy particulares porque hay que tener una serie de cuidados y cumplir una serie de protocolos y todo esto con los chicos chiquitos no es sencillo. Pero además, yo les cuento, para mí este tiempo ha sido como de algunos descubrimientos. Bueno, además de haber aprendido un montón de tecnología en muy poco tiempo, porque no me quedaba otra, pero generacionalmente yo no soy de la época en que se maneja la tecnología, pero lo que pude descubrir por un lado era que era posible trabajar con niños online y que esto tiene sus dificultades, pero que también puede tener o abre en este tiempo en el cual esto es lo posible en muchos casos, bueno, abre muchas posibilidades. Una de las cuestiones que fui descubriendo en todo esto es que aún con niños muy pequeñitos, yo tenía, por supuesto, digamos, el encuadre es otro, o sea, del encuadre en
en mi consultorio, en donde, bueno, los niños venían y yo tenía todo armado, de repente, con la pantalla, había que armar como una especie de entre. Yo hablo de que se arma con el paciente, y esto sobre todo con los niños, un territorio compartido. O sea, es casi como si armáramos un entre los dos. Los niños suelen mostrar su casa, sus juguetes, o lo que tengan, digamos. Uno también siente que muchas veces, digamos, hay niños con los cuales se puede trabajar, pero de nuevo, ahí hay condiciones materiales particulares, o sea que tienen una habitación, o les dejan una habitación para ellos, porque estaba pensando, una familia con 4 hijos, muchas dificultades económicas, etcétera, y una casa muy pequeñita, el dormitorio de los 4, cuando la nena tiene sesión, se lo dejan para ella sola y le cierran la puerta. O sea, hay veces en donde la intimidad de alguien se preserva a pesar de ciertas condiciones que no son, digamos que no es que ella tiene un cuarto para ella. A veces los dejan solos en algún lugarcito de la casa. Los niños intentan buscar muchas veces algún espacio en el cual estar solos, pero me parece que con las diferentes condiciones ambientales hay un entre que se arma. O sea, nosotros le ofrecemos una conexión, pero ellos a su vez arman la escena que por otro lado la vamos armando entre los dos. Algo que yo suelo hacer con los chicos chiquitos es tener juguetes a disposición. Los que venían en tratamiento, por supuesto, tengo los que ellos usaban, los que preferían durante el tratamiento, y con otros igual digamos, tengo juguetes disponibles. ¿Por qué he tenido nuevas consultas en medio de esto? Justamente por las situaciones muchas veces un tanto caóticas que se han armado en las familias. Entonces, por un lado está este tema del territorio compartido, al cual uno tiene que estar disponible. Este es otro tema. Estamos en un momento en el cual la disponibilidad del terapeuta es mucho mayor, o por lo menos me parece a mí que tiene que ser mucho mayor. Por lo menos yo he recibido y recibo llamados de mamás, de papás, de niños, de niñas y de adolescentes en distintos horarios y muchas veces hasta fines de semana, aún de gente que no hacía eso habitualmente. Y me parece que hay una flexibilidad en este momento que es necesaria, porque de alguna manera el tiempo mismo se ha trastocado, hay una suerte de continuidad, digamos, por ahí para los que estamos trabajando mucho no, porque sabemos qué día tenemos cada cosa, pero para mucha gente hay un continuo y además, insisto, esto de tener que tramitar todo en el adentro de la familia puede terminar en situaciones de estallidos violentos. Y si hay 2 cuestiones para mí fundamentales para trabajar en este momento y que tenemos que prevenir, son uno la violencia y otro la desvitalización. La desvitalización sobre todo, lo he visto sobre todo en adolescentes, pero también puede aparecer en niñas, niños y en los padres, como la pérdida de sentido, la pérdida de deseos. Bueno, todo esto también es un punto a trabajar y necesitan muchas veces que alguien escuche
que abra otras posibilidades, que muestre otros caminos posibles de alguna manera. Otra cuestión que aparece en la clínica online es que uno tiene la sensación de que uno se mete en la casa de los pacientes. Y que en ese sentido hay algo que es complicado, pero a la vez también es cierto que muchas veces descubrimos funcionamientos que no conocíamos, porque no podían ser relatados, no porque fueran, digamos, porque la gente los ocultara, sino porque están naturalizados y no se relatan. También es cierto que los pacientes se meten en nuestra casa de alguna manera, y esto también hay que tenerlo en cuenta. De cualquier manera, o muchas veces, por ejemplo, con chicos muy chiquitos, como este que yo decía, un nene de 4 años que apenas habla y que tiene dificultades para conectarse, pero viene sosteniendo las sesiones a través de la pantalla, yo ahí trabajo con él y también con los padres, o sea, o la madre o el padre están como asistiéndolo y, digamos, asistiendo a la parte técnica, digamos. Como. Hay chicos, otros chicos aún de 5 años que no, que manejan ellos solos la computadora, que pueden cerrar una puerta, que, digamos, no están... De cualquier manera, en todos los casos, si siempre el tratamiento con niños implicó incluir a los padres, en este momento más que nunca. Es decir, podemos trabajar a través de pantallas con los chicos, y me parece que eso es fundamental, pero también tenemos que escuchar a los padres, y tenemos que ayudarlos a que ellos también puedan como ir procesando todo esto. Es decir, en general nunca sirve decirle, mire, ¿por qué no se busca su propio tratamiento o vaya usted a otro lado? Si eso nunca sirve como indicación, porque eso lo van a ir descubriendo ellos y lo van a hacer cuando ellos puedan, en este momento menos. Digamos, en este momento probablemente cuando escuchamos a un niño terminamos escuchando a toda una familia. Y esto también me parece clave. Yo digo mucho escuchar, y en realidad estamos teniendo como modos novedosos de escuchar y de ser escuchados. Es decir, me parece que estamos en una situación en la cual de alguna manera tenemos que reinventarnos y reinventar la clínica. Con todos los elementos que ya conocemos, y posiblemente armando nuevos. Posiblemente tomando las conceptualizaciones con las que venimos trabajando. Bueno, yo soy psicoanalista y, digamos, y estoy convencida de que todo esto que estoy haciendo es psicoanálisis, pero también me doy cuenta que en cuanto al encuadre, en cuanto a la técnica, en cuanto al tipo de intervenciones, bueno, por ahí como vengo trabajando desde hace tantos años con niños, estoy acostumbrada como que uno va creando intervenciones, bueno, pero ahora es muy claro que esto es así. Es decir, tenemos que encontrar los modos de escuchar y de ser escuchados. Y también cuando decía lo del encuadre, recién me acordaba algo que no lo dije, pero que algo que también se arma en un entre, es que si bien, por lo menos a mí lo que me pasa es que con la mayoría de los chiquitos que venían siendo pacientes de antes, o los que ahora me consultan, que no eran pacientes de antes y que más bien son situaciones disruptivas en una situación general disruptiva,
digamos, el tiempo de la sesión se mantiene, como el tiempo que yo trabajo históricamente, que son 50 minutos, etc. Pero con los más chiquitos ha pasado a ser variable. Yo lo puedo plantear como por ahí media hora, pero también hay veces que es más tiempo y a veces en que un chiquito me dice chau Beatriz a los 15 minutos. Y además es muy claro que ellos tienen el poder también de cortar la sesión, porque aún siendo muy chiquitos saben cómo apagar la pantalla. Esto también me parece que es algo novedoso y que es como para pensar, digamos, para no asustarse por esas cosas, sino también tiene que ver con este encuadre en un encuadre compartido, en donde no hay un tiempo fijo. Decía que es importante por eso pensar todo esto, porque pensemos que, yo vuelvo a esto que decía al principio, está el fantasma de la muerte. Se acrecentaron los temores y las angustias, detonaron situaciones de mayor violencia y esto es clarísimo. Hay muchas regresiones, digamos, esto es cada vez más evidente. Chicos que se han vuelto a hacer pis, chicos que han vuelto a la cama de los padres, digamos, estoy viendo problemas en la alimentación, dificultades que van apareciendo como dificultades psicosomáticas. Son muchas las situaciones por las cuales hay consultas en este momento. Entonces, me parece que es un momento fundamental como para tener en cuenta que tenemos que estar presentes, del modo en que podamos, con los recursos que tenemos de antes y que vayamos armando ahora. Pero, insisto que el escucharlos mismo, el poder, el que haya alguien que desde una afuera pueda dar lugar al juego, al dibujo, al modelado, o digamos, o al acto, o a que se muevan y salten, porque esto es algo importante, digamos, sobre todo con los chicos más chicos, uno no puede pretender que estén sentados frente a la pantalla. Entonces, lo que yo digo es, bueno, que le pongan el celular o lo que tengan, digamos, el medio que tengan, de modo tal de que yo lo vea más o menos al chico, aunque esté saltando y el chico sabe, y digamos, y bueno, entonces viene y se acerca, digamos, y por ahí mira la pantalla y después vuelve a saltar, pero nos vamos hablando. Todo esto, y digo esto de saltar porque, bueno, una de las cosas de las consultas en este momento es porque los chicos se están trepando a las paredes, por supuesto. Y por supuesto, no atienden en la escuela, lo cual es lógico, porque nadie puede prestar mucha atención en este momento a nada, con lo cual es bastante loco suponer que un chico tiene que poder atender en un momento en que a todos nos cuesta sostener la atención. Es como si, digamos, supusiéramos que viven en otro mundo o que no tienen, digamos, como que no tienen las mismas preocupaciones que los adultos, no tienen las mismas preocupaciones, registran las preocupaciones de los adultos, registran el estado psíquico de los adultos y esto lo toman del modo en que ellos lo pueden tomar. Y con adultos que en general no están en condiciones de darles metabolizado lo que a ellos les pasa, que les pueden largar todo, por eso también es tan importante escuchar a los padres, porque tenemos que ayudarlos a los padres a que cuando se dirigen al hijo, ellos hayan podido procesar algo de lo que les pasa. Entonces, me parece que todas estas cuestiones son importantes, que haya una escucha afuera, que el chico sienta que en algún lado puede decir que está peleadísimo con su mamá, con su papá, con su hermano, o que no soporta más.
Esto es fundamental. Que los adolescentes puedan contar sus angustias es fundamental. En algunos casos, cuando los padres insisten en que el chico no se puede conectar online porque es muy chiquito, porque no va a estar enfrente de la pantalla, algo importante es mantener el contacto. Por un lado, escucharlos a ellos. En algunos casos uno no tiene acceso al chico, pero sí puede hablar con la mamá o el papá, el que pueda, porque muchas veces los dos juntos no pueden, porque están los chicos. Pero esto es importante, sostener esto y a veces también mandarle al chico un video eh, con nuestra voz, digamos, esto de que puede ser el relato de un cuento, que puede ser un saludo, que puede ser un decirle que, uno lo puede escuchar cuando él tenga ganas, que está disponible. Esto también es importante. En realidad, me parece que una cuestión clave, inclusive con las nuevas consultas, porque con los chicos que uno ya tenía en tratamiento es una historia, digamos, pero allí hay un vínculo transferencial y entonces es más fácil toda esta continuidad. Con los chicos con los cuales, o por los cuales se consulta ahora, yo creo que es muy importante empezar teniendo entrevistas con los padres. Insisto, esto siempre, pero en este momento es clave porque al tener que darse el primer contacto con las pantallas, es muy importante que los padres hayan establecido un vínculo transferencial con el terapeuta. Y también esto que decíamos de un encuadre flexible, no solo de un tiempo flexible, sino de un encuadre flexible. De alguna forma, una cuestión que alivia muchas veces en cuanto a que el chico se pueda conectar es esto de que el chico pueda moverse. Y en ese sentido creo que no es lo más importante que nos veamos todo el tiempo. Él nos va a ver a nosotros todo el tiempo, porque nosotros vamos a ocuparnos de estar presentes en la pantalla, a menos que juguemos a las escondidas o cosas por el estilo. Pero lo que es muy importante es que él pueda sentir libertad de movimiento y que en los momentos en que no lo vemos podamos seguirle hablando sabiendo que él está ahí y, digamos, también es importante, y esto con los niños y con los padres, yo decía, no es momento de exigencias, y en ese sentido tampoco es momento de dar indicaciones suponiendo que nosotros sabemos lo que hay que hacer. Creo que en lo que se los puede ayudar es como a ir armando ellos la sesión, ir construyendo, y a los padres se los puede ayudar en ir pensando lo que les pasa y qué es lo que ellos pueden en este momento. Yo creo que muchas veces, algo que yo dije al principio, que es el que haya posibilidades de un afuera, aunque físicamente se esté adentro. Esto me parece que es muy importante. Hace poco me llama un domingo una mamá muy desesperada, muy angustiada porque lo veía un nene que tiene dificultades importantes, lo veía peor. Esta es una cuestión clave. Muchos chicos
que habitualmente están en retracción y se aíslan, en esta situación pueden estar en una, digamos, se han retraído más y se han aislado más. Cuando los padres ven que hay cierto agravamiento, entre comillas, de las dificultades de ese niño, entran en desesperación. Ahí sí, explicarles que esto puede ser totalmente algo transitorio, que estamos en una situación compleja, difícil, que quizás en ese sentido puede ser importante, interesante, que le faciliten esto de una conexión, así sea virtual, con otros miembros de la familia, como sea, pero también muchas veces yo veo, como era el caso de esta mamá que me llamó, que había estado durante muchos tiempo, digamos, muchísimo tiempo durante la cuarentena, toda la familia muy encerrada, y no solo físicamente, sino intentando, haciendo un esfuerzo enorme por estar todos juntos y hacer todo lo posible como para que los hijitos estuvieran mucho mejor y ayudarlos en esto y lo otro y lo demás allá, y la madre y el padre muy abocados a esto, además de tener que hacer su propio trabajo. Y realmente allí yo tuve clarísimo que era importantísimo que ellos tuvieran un recreo. En realidad, yo siempre digo que lo que falta en la escuela online es el recreo, que es fundamental. Faltan muchas otras cosas, digamos, pero bueno, pero algo importante es el recreo. Y me parece que si los padres tienen que ser padres las 24 horas del día, esto también es insoportable. Entonces, que se puedan turnar, que haya momentos en los cuales los chicos estén como conectados con la abuela, con el tío, con quien sea, digamos, con amiguitos, o que sea cuando son dos en una casa, que sea uno de los dos el que se haga cargo un tiempo de los chicos y el otro pueda hacer cualquier otra cosa. Digamos, leer algo que le interesa, estar solo pensando, hablar con la mejor amiga o amigo, digamos, o cualquier cosa, pero que sea algo que tenga que ver con una fuera de la familia. Me parece que esto es clave. Eh, y que a veces, si uno no lo plantea y no lo posibilita, no pasa. O si lo quieren hacer, les trae culpa. Como si hubiese un mandato de eso, de ser las 24 horas padres, lo cual inevitablemente trae situaciones de violencia porque es insoportable, en realidad. Entonces, bueno, todo esto me parece que son cuestiones a tener en cuenta. También es cierto que muchas veces cuando uno trabaja mucho online, lo que siente es que es un esfuerzo grande, hay como un esfuerzo extra. En ese sentido, hay un esfuerzo extra porque tenemos que estar muy atentos. En lo presencial, es como que la sesión se despliega y uno está atento de hecho, pero acá hay tener que estar atento a la pantalla, digamos, en realidad lo que el niño muestra a través de la pantalla, e insisto, por ahí con sus movimientos, con sus gestos, nos faltan los olores y el contacto. O sea, hay sensaciones que no tenemos. Es decir, muchas veces nos cansamos mucho más. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Por nosotros, digamos, y por nuestra disponibilidad, y pensar cómo nos organizamos para tener nosotros también tiempos
por ahí de un ratito tener libres. Al mismo tiempo que esto, bueno, porque además nosotros por ahí tenemos que ver también cómo hacemos para poder movernos un poco. Yo todavía eso no lo descubrí, o sea que yo me quedo sentada, pero eso también es cansador, porque uno en el consultorio con un niño se mueve muchísimo. Y al mismo tiempo insisto en que se van dando algunas cuestiones interesantes, como niños que se movían todo el tiempo en el consultorio o se mueven todo el tiempo en la casa y de pronto se detienen y piden cuentos o cuentan ellos cuentos. Y esto me parece que también es muy importante, porque son los modos en los que podemos ir como haciendo historia e historizando, digamos, estas situaciones. También tengo la impresión de que con algunos niños esta lejanía de la pantalla dificulta y en otros posibilita que digan más de lo que decían en presencia. Hay algunas dificultades que aparecen en esto de online, que es cuando hay dificultades importantes en la conexión, o sea, en la conectividad. Niños a los que les cuesta mucho conectarse, y es cierto que con ellos es más difícil trabajar online, y cuando el niño, niña o sobre todo joven no tiene privacidad. Esto en los jóvenes es clave. Es decir, en todos es clave, pero en los jóvenes esto se siente mucho más. Los adolescentes necesitan absolutamente la privacidad. Algo que también me parece importante en todo esto, y no quiero dejar de decirlo, es que yo decía, bueno, ¿cuántas cuestiones se dan? ¿Cuántas se dan en este momento que tienen que ver con regresiones, situaciones de estallido? También hablé de algo que me preocupa mucho, que es la desvitalización, que es la pérdida como de deseos y de sentido. Uno podría decir que todo esto se está dando y sobre todo esto tenemos que trabajar y tenemos que ayudar. Pero me parece que es muy importante algo que, bueno, muchos venimos sosteniendo, que es que no hay que psicopatologizar la situación. Bueno, yo vengo planteando de esto de la patologización de la infancia hace muchísimos años, pero ahora hay que instalar que los retrocesos que se dan no tienen por qué ser eternos, que pueden ser cuestiones transitorias y que si los acompañamos van a ser seguramente transitorias. Uno podría decir que en medio de esto hay varias cosas que venimos aprendiendo. Una es la importancia de los vínculos, que son claves, de los vínculos con otros y de cómo nosotros somos en los vínculos con otros. Y otro que a mí me parece que es todo un hallazgo, es el valor de la escuela, que bueno, siempre pensé que la escuela era muy importante, pero ahora me parece que quedó clarísimo para todo el mundo. Y que es importante la escuela como escuela presencial, digamos, no la transmisión de conocimientos online, o seguramente habrán escuchado que en otros momentos se dijo, bueno, en realidad se podría reemplazar parte de las cuestiones con trabajo online, ahora que hay tanta tecnología. Ahora queda clarísimo que la escuela es otra cosa. La escuela es el lugar de encuentro, es el lugar social de los niños. Niños que se ponían contentos cuando venían las vacaciones, ahora piden a gritos volver a la escuela. Y piden a gritos volver a la escuela por algo que esta escuela no puede dar, que es esta proximidad con otros,
esto que es un aprendizaje en un vínculo, esto que es un aprendizaje que tiene que ver con la relación con el docente, que se aprende en transferencia, o sea, se aprende por amor al otro de alguna manera y se aprende en un vínculo con los otros y también se aprende por imitación con los otros. Entonces, los chicos me dicen, no veo a mis compañeros, no me gusta la escuela así, me aburre, me dan demasiada tarea. Bueno, todas estas cosas, ojo, y al mismo tiempo creo que lo que están haciendo los docentes es un esfuerzo enorme y es fantástico que lo hagan. Lo único que yo les diría es que es más importante que les pregunten a los chicos cómo están a que enseñen cosas nuevas. Digamos, lo que no se aprenda este año se va a ir aprendiendo, y en ese sentido estoy de acuerdo, creo que es Tonucci el que lo dijo, con esta idea de que cuando podamos volver a las clases, a la escuela, etcétera, que el tema no es recuperar, pensar que este fue un tiempo perdido. Este no es un tiempo perdido, es un tiempo otro, un tiempo distinto, en el cual, insisto, estamos haciendo el aprendizaje de la importancia de los vínculos, de cómo los afectos son fundamentales en la vida y el estar con otros, de la importancia de la escuela, de la importancia de la salud pública. Bueno, todas estas cosas implican otros tipos de aprendizaje. Y también los chicos están aprendiendo dolorosamente a transitar un tiempo difícil. Y esto también es un aprendizaje y mucho más importante que aprender a multiplicar en medio de la pandemia. Hay tiempo para aprender a multiplicar, hay tiempo para aprender muchísimas cosas. Digamos, todo eso ellos lo van a poder ir aprendiendo, pero en la medida en que puedan procesar esto, que es tan complejo para metabolizar. Entonces, yo creo que una de las cuestiones que, bueno, la otra, antes de cerrar me importa plantear que algo de lo que podemos posibilitar en esto es el sostenimiento de vínculos con el afuera y también el sostenimiento de proyectos compartidos. A mí me alivia mucho cuando escucho de un chico decir, como me decía ayer una nena, sí, no, porque estuvimos hablando con una amiguita, su amiguita, de que entonces cuando seamos grandes vamos a repartirnos tareas, porque uno no puede hacer todo. Entonces, vamos a pensar, a estudiar algo y después nos repartimos las tareas. Entonces, cada una va a hacer cosas distintas, pero que tengan que ver. Y yo pensaba, bueno, que esté pensando en el futuro, tiene 7 años y está pensando en qué es lo que va a hacer cuando cumpla 15. Digamos, que esté pensando en el futuro, que esté armando proyectos, que pueda hablarlos con otros y que no sean proyectos, porque también lo de 15 es qué va a hacer con todas sus amigas y si una fiesta compartida y si, bueno, esto, lo otro. Digamos, todo esto plantea cómo ella sigue estando con los otros, aunque esté encerrada todo el día en la casa. Y esto me parece que es clave. Y que pueda contarlo, y que sepa que hay alguien, otros de afuera de la familia que la pueden escuchar, de afuera de la familia chiquita, que la puedan escuchar, me parece que también es clave. Que ella pueda como recurrir a otros y que pueda hablar con otros de esto, de sus proyectos y también de este monstruo al cual teme, digamos, o qué es lo que está pasando y los estados
psíquicos de los padres, porque los chicos están hablando mucho, además de esto, y esto es buenísimo que puedan hablarlo. Bueno, yo creo que por eso, si en este momento podemos plantearnos la apertura al afuera, los vínculos compartidos, y podemos transmitir estas cosas, vamos a hacer mucho. Una última cosa, porque ya estaba por cerrar, pero me di cuenta de que de lo que no había hablado era de las particularidades de los adolescentes en esta época, y 2 minutos algo que sea de esto. Ser adolescente, y por eso digo, hay diferencias, no es lo mismo ser niño o niño que ser adolescente en este momento. Ser adolescente ahora, transitar estos tiempos con terror en el momento en que aparece en la adolescencia la idea de la propia muerte, estos chicos se encuentran con la posibilidad de la muerte. Y fíjense que por eso, mientras que los nenes chiquitos dicen, este virus no nos hace a nosotros daño, les hace daño a la gente más grande. Los adolescentes no dicen eso. Los adolescentes están asustados porque están en la época en que empiezan a registrar la posibilidad de la propia muerte. Entonces, aunque tengan miedo por sus padres y sobre todo por sus abuelos, también están asustados por ellos mismos. Por eso respetan tan bien en general la cuarentena y al mismo tiempo están sufriendo un montón, porque transitar una etapa de la vida en la cual lo que uno más quiere es separarse de los padres, tener que estar encerrado con ellos no es sencillo. Tener que estar encerrado con los padres les trae también a ellos como esto que suele pasar, que por ahí hay padres que me dicen, y he recibido hasta mails y mensajes de padres que me dicen, pero vive más o menos de noche y a nosotros ni nos habla, estamos viviendo bajo el mismo techo y no quiere estar con nosotros. Yo creo que muchos adolescentes están intentando armar ellos también un territorio diferenciado del de los padres, y entonces también a veces en un tiempo diferente al de los padres. Entonces esto de se pasan hasta las 4 de la mañana o más conectados con sus amigos en un momento en el que los padres duermen. Y duermen durante el día cuando los padres están despiertos, digamos. Han armado como muchos un intento de espacio y tiempo separado, diferenciado del de los padres. Con ellos, por otro lado, el tema de la escuela es un problema serio, porque en realidad seguro que los adolescentes necesitan la escuela como lugar de intercambio. A ver, la escuela es el lugar de los niños y es el lugar de los adolescentes, digamos, es la salida social por excelencia. Y es el lugar de encuentro. Y me parece que al faltar esto, además a los adolescentes no solo les falta la escuela, a los chicos les falta la escuela y la plaza, es lo que más reclaman, pero a los adolescentes les falta la escuela y les falta el poder juntarse, el poder estar, todos me dicen, quiero poder abrazar a mis amigos. La cuestión está, entonces bueno, están armando como pueden ese espacio, ese abrazo a través de las pantallas, es estar conectados todo el tiempo con otros, y realmente sienten totalmente y de un modo enorme este agobio de tener que estar con padres y hermanos permanentemente. Esto creo que hay que tenerlo en cuenta, y que bueno, que es un momento, y que es el momento, el modo en que lo pueden transitar. Que no es que van a ser así siempre o que después, digamos, esto se va a poder ir revirtiendo.
pero que en este momento es el único modo, muchas veces, que encuentran para armar algo así como una escena propia, o un escenario propio. Y, y bueno, y esto en un momento, insisto, en el cual la separación es fundamental. Tienen que poder despegarse de los otros, y bueno, estamos en un momento en el cual, y ellos lo respetan totalmente, digamos. Yo lo que veo en todos los adolescentes que me rodean y en los pacientes es que, digamos, respetan totalmente la cuestión del confinamiento, insisto, por un lado porque no les interesa el tipo de salidas posibles, pero sobre todo porque están asustados y porque suponen que ellos mismos están en riesgo, más allá de lo que se diga. Ese cuerpo que está en pleno proceso de cambio puede sufrir mucho y esto los asusta mucho. Entonces, me parece que entender que con los niños chiquititos es muy importante esto del entorno y cuáles son las sensaciones de los adultos y que vamos a tener que acompañar a los padres mucho y además estar conectados con los chiquitos, que con los más grandes hay que escucharlos mucho porque es un momento en el cual por ahí pueden decir un montón de lo que sienten, de la familia, y que podemos empezar a construir historia con ellos. Y con los adolescentes que tengan una salida al mundo, digamos, que tengan esta salida de un adulto que escucha de otra manera, de un adulto que no escucha sancionando y que no está privilegiando el que cumplan con las tareas que tendrían que cumplir por sobre todas las cosas, sino que puede privilegiar y tener en cuenta lo que sienten. Todo esto es fundamental. O sea, tenemos una tarea importante en este momento clave. Digamos, son otros los que están salvando vidas, pero nosotros podemos ayudar a, de alguna manera, a que el tránsito de toda esta situación sea lo más saludable posible a nivel psíquico, a nivel de salud mental, y que además, insisto, bueno, en algún momento todo esto va a ser historia, y esto es fundamental. Que las marcas que deje sean, que no sean puras marcas de un trauma, sino que puedan ser ligadas, elaboradas, y que podamos escribir sobre esto. Bueno, nada más, y les agradezco la escucha.